Nuestro invitado de hoy, a Sin Café como excusa, viaja al pasado con una linterna en busca de la identidad, en el mismo lugar donde las montañas se unen con el mar. Jesús Díaz Morcillo, bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estamos para charlar un ratín de teatro, pero antes de empezar, bueno, tú ya pasaste por nuestro cuestionario, así que que nos propongas tú unas recomendaciones veraniegas. ¿Una obra que ver este verano? Pues Barro para casa a morir de amor, ¿no? Que vuelve al Teatro Lara. Así que yo creo que es muy buena opción y hay unas madres estupendas que van a ir cada día a visitarnos. Un libro que tenemos que leer este verano. El Evangelio de Elisa Victoria. ¿Serie o peli para ver? Que me haya gustado últimamente... Mayor of Eastwood, la de Kate Winslet, creo que es muy buena opción. ¿Una canción o un disco para escuchar? El de Samantha Hudson, los grandes éxitos de Samantha Hudson. ¿Y un museo o una exposición para ver? Pues no lo sé, siempre está bien darse una vuelta por el Prado, ¿no? Siempre es una opción, sí. Pues estas son tus recomendaciones veraniegas. Ahora sí vamos, hoy charlamos. Vuelves con Morir de amor, luego hablaremos de eso, pero vamos a donde las montañas llegan al mar. Tu último montaje que está en los teatros Luchana y que nos devuelve a esa idea de qué importante es al final, durante toda tu vida, tener la aprobación de los padres, que se convierte en fundamental, ¿no? Sí, la verdad que sí. La historia de León, que está todos los sábados a las 10:15 en los teatros Luchana, pues sí habla un poco de eso, de cómo tu relación con tu padre puede influir en tu desarrollo identitario y cómo eso para los chavales que hemos nacido en los 90, pues también toda la cultura popular de ese momento pues ha cambiado nuestra concepción de la masculinidad y lo ha hecho un poco más líquido. Sí, es verdad que se habla hablas de la concepción de la masculinidad ahora, que hablamos muchísimo de esas nuevas masculinidades, que es precisamente esta generación, la generación de los 90, la que ha venido a reivindicar eso, ¿no? La que se educó con una, pero es la que está cambiando. Justo. Sí. Al final León pues vive un poco eso, vive la represión en su casa, pero fuera está ocurriendo algo que además en ese momento yo creo que la gente no sabía ponerlo en palabras, ¿no? Que al final, pues yo cuando hablo con mi padre, que no tiene nada que ver con el padre de León, por supuesto, pues bueno, yo sí que me doy cuenta de que hay conceptos que para esa generación de padres, pues son un poco más difíciles de entender, ¿no? Y que nosotros igual estamos un poco más abiertos a eso de huir de las etiquetas, a un poco pues preguntarnos absolutamente todo, no dar nada por supuesto y eso y a aceptar otro tipo de masculinidades, ¿no? Es muy interesante esto que dices cuando dices que el padre de León pertenece a una generación a la que le cuesta más entender o aceptar alguno de los conceptos y que en ocasiones no es que sea una negativa desde el inicio, sino que corresponde a una situación social, a una educación. O sea, que no es que no quieran porque sí, sino porque corresponde a su educación, ¿no? Que tienen que de repente derribar toda su educación para entender la nueva generación que entra. Totalmente, sí, yo creo que es una imposibilidad, ¿no? Que muchas veces es que no pueden porque no saben, porque no han tenido una educación que se base en el género, que bueno, que ahora podríamos hablar también de que hay parte de la sociedad que también se niega, ¿no? A tener este tipo de educación porque creen que adoctrina, ¿no? Cuando en realidad lo que yo creo que es lo que da libertad, ¿no? Además de cuestionar, qué es lo que hace León en todo momento, que es buscar, cuestionar y explicar su identidad, cosa que también esto corresponde a una generación. Sí. No darla por sentada. Total. León se cuestiona totalmente su identidad, incluso duda, ¿no? Y eso es interesante, como en la duda hay también una nueva masculinidad.
y no es una duda transitoria, es una duda como identidad. De hecho, dices, cuestiona su identidad y cuestiona incluso la de su padre. Claro, justo, porque bueno, porque su padre tampoco lo tiene claro, porque no ha tenido esas opciones, entonces a raíz de conocer a su hijo, él también se va a empezar a preguntar cosas, ¿no? Porque, bueno, hay una frase casi al final que dice León que todo el mundo cree que son los padres los que cambian a los hijos, pero él cree que son los hijos los que cambian a los padres, ¿no? Entonces León lo que hace es ponerle un espejo al final al padre y decirle, oye, mira, que tú también te puedes cuestionar todas estas cosas y que no pasa nada, que todo está bien. Sí, además es muy curioso esa relación paterno-filial que se establece entre León y su padre, que a pesar de tener muchísimos desencuentros, en realidad al final la obra acaba por ser casi una carta de amor a su padre, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y hay amores que matan también, ¿no? Justo, pero sí, es una carta de amor, tú lo has dicho muy bien, y hay muchos tipos de amor, y hay muchas relaciones de padres e hijos, ¿no? Pero sí, al fin y al cabo es eso, es un encuentro, es una despedida y es un momento entre padre e hijo donde todo el mundo al final se puede ver reflejado en algo, independientemente de que tú hayas tenido o no estas dudas relacionadas con tu identidad, ¿no? Sí, de hecho, es muy curioso algo que eso sí que es, yo creo que es común a todas las relaciones paterno-filiales, que es cómo hay hechos que marcan en la infancia o en la juventud de un hijo, de los que los padres a lo mejor no tienen ni constancia porque ni se acuerdan, pero tú lo recuerdas como que fue algo que te marcó y a lo mejor no fue malintencionado, pero aquello te marcó y tus padres ni se acuerdan de que eso ha pasado. Totalmente, hay un evento, bueno, que imagino que te refieres a eso, que marca toda la obra, ¿no? Un episodio que tiene que ver con una canción y un baile. Y sí, obviamente, yo tengo un recuerdo de un día que mi padre se enfadó porque yo estaba saltando a la comba en el recreo y no se me olvidará ese momento de mi padre enfadado, en plan, ¿por qué estás jugando a la comba? Yo no lo entendía, no sabía por qué, ¿no? Y no he tenido una relación igual que con León, pero sí que ha habido momentos, ¿no? Que igual mi padre por miedo, desconocimiento, por no saber cómo gestionar mi identidad, pues sí que ha sido un poco el padre de León, ¿no? Pero sí, justo yo ese momento lo tengo ahí y probablemente mi padre ni tenga conciencia de él, ¿no? Pero es interesante eso, cómo los niños se dan cuenta de absolutamente todo y cómo luego eso sirve para crear nuestra propia identidad. Sí, la verdad que es curiosísima el mismo hecho, cómo se ve de forma tan distinta según los ojos que lo miren, ¿no? No quería dejar de lado a los espectadores, que el público en este caso se convierte casi en un personaje más, porque se le habla directamente, que es también un poco una constante en tus montajes. Sí, sí. Desde el momento en el que ahora no se pueden dar programas, pero bueno, el programa de esta obra era una carta de León a su padre. Entonces, bueno, ya se apuntaba lo que ocurre en la función, que es que el espectador se convierte en mi padre. Cada uno de los espectadores es mi padre, sí. Que es muy interesante porque ya rompe los esquemas del espectador según se sienta. Claro, claro, porque al final todos en algún momento podemos ser tanto León como su padre. En algún momento podemos ser una persona al margen del sistema, como dice él, ¿no? Uh-huh. Y otro dos elementos que también utilizas casi de forma catártica, dirías, es la luz, por un lado, la iluminación, que es muy importante porque al final se convierte en la linterna que lo utilizas casi para buscar y encontrar la mirada permanente, ¿no? Sí, sí, total, sí, la verdad que Dolores ha hecho una adaptación de la luz al teatro, a los teatros Luchana muy interesante y yo siempre, bueno, cuando empieza la función ya veis que vamos a capón por cómo están diseñadas las luces al principio, ¿no? Pero sí, justo, es una linterna que ilumina un poco el interior de León, que está un poco oscuro. Entonces, él necesita verse en los demás y ver cómo los demás o sea, cómo su padre puede iluminar esa oscuridad, ¿no? A través de la luz.
Y decía que había dos elementos, la luz que acababas de apuntar, que es casi también otra protagonista, y la música, que es casi diría que la verdadera protagonista de esta función, que es una banda sonora vital, al fin y al cabo. Sí, total. La música al final, bueno, es que todos los chavales que hemos vivido en los 90, hemos nacido en los 90, al final tenemos en la música, pues eso, unos referentes que igual en otros lugares no había, ¿no? Que en el mundo pop o en el mundo, sí, de cultura de masas, pues sí que había una Britney Spears. En España, pues yo hago referencia a Mónica Naranjo, que sí que eran un poco un arma política sin saberlo, que hablaban de lugares comunes, pero disfrazados de otra cosa, de reivindicación suave, y al final ahí podía haber unos referentes, ¿no? Unas personas que dijeran, uy, mira, pues son también raras como yo. Y bueno, sí, la música al final pues es un contenedor para todos esos subalternos. Ahora que hablas de estos referentes, de todos estos pequeños elementos que tienen en común varias generaciones, la verdad, y cómo nos hemos ido construyendo nuestra educación, supongo que escribir esta obra te habrá forzado a mirar mucho hacia atrás. ¿Qué le dirías al Jesús de entonces, al Jesús que tenía 10 años? Pues le diría la última frase que me dijo mi madre antes de morir, le diría, estate tranquilo, todo va bien, no pasa nada. ¿No? Al final un mensaje de tranquilidad y de que todo va a llegar, todo va a ocurrir y bueno, muchas veces en nuestra profesión al final lo que hacemos es alimentar a la paciencia, ¿no? Y eso, enseñarle y decirle que todo va a ir bien, que tranquilidad. Eso es un buen lema además para este año, esta temporada que se auguraba desastrosa, sí. Y al final no lo ha sido. Por suerte hemos podido ir al teatro todo el año. ¿Qué has aprendido de esta temporada en la que has arrasado con Morir de Amor, que ahora llegas con este nuevo montaje? Supongo que ha sido una temporada que ha marcado, ¿no? Pues sí, mira, he aprendido que hay que hacer, que pese a la adversidad, cuando tienes una oportunidad hay que cogerla y enfrentarse a ella y justo estar tranquilo, que no pasa nada, que esto es duro, que hay días que igual la taquilla no va tan bien, que esto es difícil. Pero bueno, el teatro yo creo que siempre ha sobrevivido, ¿no? Desde sus inicios siempre es un arte que nace de la supervivencia y desgraciadamente somos hijos de la precariedad. Entonces, pues nada, pues sabiendo todo lo que ocurre en este medio, pues he aprendido que hay que hacer, que no hay que parar. Y decías al principio de esta entrevista que volvéis con Morir de Amor, que estaba en el Umbral y vuelve este verano. Sí, volvemos al Teatro Lara los domingos a las 8 de la tarde. Con un montón de sorpresas, porque tú ya sabes que esta función está llena de sorpresas y con mucha ilusión de volver a contar esta historia y de volver a montar el karaoke. Sí, a montar ese karaoke de los sentimientos, que es verdad que es una función que no deja indiferente a nadie, que es imposible, y que de verdad reivindica eso de que el teatro cada día es distinto, porque en este caso es que es así. Eso es, cada día va a ser una experiencia, una aventura y sí, un regalo. ¿En qué fechas vas a estar en el Teatro Lara para no perdérnoslo? Pues los domingos de julio de momento a las 8, ahí estaremos abriendo el karaoke de los sentimientos. ¿Y los sábados en los Teatros Luchana? Y los sábados en los Teatros Luchana, sí, así es. Pues Jesús, como ya sabes, antes de despedirte, ya que nuestra sección se llama Sin Café como excusa, te voy a proponer que nos digas una persona, un personaje con el que te tomarías un café sin dudarlo. Me tomaría un café con Susana Estrada. Ahí está ese café. Jesús Díaz Morcillo, gracias por haber charlado con nosotros y nos vemos la próxima temporada. Muchas gracias, Elvira, y gracias por mirar todo con tanto cariño. Gracias.